Para explicar lo que es la polarización de onda, partimos de un concepto, ¿no? Es un fenómeno que ocurre cuando todas las partículas medio afectadas por la onda vibran en un solo plano denominado plano de vibración. Es un fenómeno, hasta la tilde, plano de vibración. Bien, tenemos ahí el fundamento conceptual. Para tener la idea de qué está ocurriendo, voy a trabajar entonces con la figura. Vamos a suponer que este sea un plano como el de la pizarra, ¿verdad? Ese plano como el de la pizarra es un plano vertical. A ese le vamos a llamar plano de vibración. Entonces, tendríamos otro plano. Trazamos una línea horizontal y con proyección hacia adelante para hacer un plano horizontal. Entonces tendríamos más o menos así. Un plano horizontal de esta manera, ¿no? Bien. Entonces, el primer plano, el vertical, le llamamos plano de vibración. Plano que está en posición horizontal, llamamos plano de polarización. Entonces tendríamos que indicar esto. Plano de vibración y plano de polarización. Ahora voy a trabajar con otro color para dibujar una onda, ¿no? Si la onda se propaga más o menos así, en el plano de vertical, tendríamos más o menos así la onda. Bien. Es decir, que la onda debe ubicarse solo en el plano de vibración, en el plano vertical, para que ocurra lo que llamamos polarización de onda. Puedo yo ubicar puntos, por ejemplo, ahí, cualquier parte, ¿no? Pero que esté afectada por la onda. Entonces, todos estos puntos que está afectando la onda, vibran en un plano vertical.
Vibran en un plano vertical. Es decir, este, por ejemplo, estaría yendo hacia abajo, ¿verdad? Este también está yendo hacia abajo, este hacia arriba, ¿verdad? Este todavía está yendo hacia arriba, este ya va a bajar, este va a subir. Entonces todos vibran en un plano vertical. Los puntos tocados por la onda vibran en plano vertical. Esa es la idea, ¿no? Estamos señalando todos estos puntos. Entonces aquí, el de aquí, todos estos puntos vibran en un plano vertical. Ahí decimos que es una onda polarizada. ¿Cómo hacer un experimento con eso? Pues en la casa usted puede coger un cabo, una cuerda y un extremo atar, por ejemplo, a un clavo en la pared. Ahí le amarra el cabo. En el otro extremo, usted lo agarra de la mano, agarra con la mano el otro extremo y hace que la cuerda o el cabo oscile formando ondas, ¿no? Haciendo como una culebrita, ¿no? En posición vertical. Ahí consigue usted una onda polarizada. ¿Cuándo no estaría polarizada? Cuando no ate el extremo al clavo de la pared, lo deja suelto. Entonces, al hacer el trabajo de la ondulación con la mano, ese extremo suelto va a estar también bailando, no solo arriba y abajo, sino hacia los lados, chicoteando hacia los lados. Entonces eso no está polarizado. Polarizado es cuando está vibrando todo en un mismo plano, llamado plano de vibración. La idea está clara, ¿no? Haga cuenta que esa onda es el cabo y todos los puntos vibran en un plano vertical que se llama plano de vibración. Bueno, esto es el último fenómeno. Creo que hemos analizado 7 situaciones distintas que se presentan o pueden presentarse en la propagación de ondas. Veamos ahora el sonido. Vamos a ampliar un poquito sobre el sonido. ¿Qué es el sonido? Hemos escuchado, no haga bulla, no haga ruido, no, que no suene o que suene bonito. Entonces estamos hablando de sonido. Vamos a ver cómo lo interpretamos. Entonces podemos decir que el sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas. Sean audibles o no. Sean audibles o no. A través de un medio. A través de un medio. Fluido sólido.
que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo, ¿no? Bueno, ahí está un concepto. Cualquier fenómeno que produzca fenómenos o propagación de ondas mecánicas, audibles o no, o sea, a veces usted puede escuchar, a veces no, pero se está produciendo una onda mecánica a través de un medio, fluido o sólido. Al decir fluido quiere decir que puede ser líquido o gaseoso y que esté generando un movimiento vibratorio de un cuerpo, ¿no? Cuando usted golpea una campana, por ejemplo, la campana está vibrando y se produce en el aire, o sea, en el medio, ondas que llegan a un receptor natural que nosotros tenemos, que es el oído. En el oído, pues ya habíamos hablado, está una membrana muy delicada, muy fina, muy sensible, que se llama pues tímpano, ¿no? Que se llama tímpano. Entonces, podemos ilustrar esto con una figura. A ver, vamos a suponer, voy a cambiar esto. Tengo un recipiente. En este recipiente yo coloco en el interior, por ejemplo, un reloj. Un reloj lo voy a colocar ahí. Acá voy a colocar una regla, por ejemplo. Voy a colocarlo manualmente. Así. Entonces van a venir ciertas ondas que producen el sonido del reloj. Vamos a suponer que está sonando. Choca con esta y rebota y se dirige a otro lado. Vamos a suponer que acá tengo la oreja de alguien. Entonces se produce lo siguiente, ¿no? La oreja. Aquí tengo una dirección de onda. Que voy a colocar de otro color. Y de aquí se refleja y sale en este sentido. Entonces por aquí tengo reflexión de ondas sonoras.
Por aquí, reloj. Reloj de alarma. Y así. Bien. En este caso, el reloj es el vibratorio, ¿no? El que vibra y produce sonido. Entonces serían ondas sonoras. Ondas sonoras. Sería así. Bien. Si usted golpea una mesa, usted mismo percibe el sonido porque la mesa queda vibrando y esa vibración es transmitida al aire. El aire es el medio, en este caso gaseoso, es un fluido que transmite. Entonces, importante es que en el vacío no se percibe el sonido, ¿no? Entonces sería en el vacío no se propaga el sonido. En el vacío no se propaga el sonido. Esto es algo importante. ¿Estamos de acuerdo? En el vacío no se propaga el sonido. Necesitan de un medio material, de un medio que se encargue de propagarlo. Esto lo voy a colocar así, para que quede en el video. Para que exista propagación del sonido necesitamos de un medio material, sea este sólido, líquido o gaseoso. Si no hay a ese medio material, pues no se transmite o no se propaga el sonido, porque tiene que haber partículas que vibren. Si no hay las partículas que vibran, no se produce la propagación del sonido. Bueno, preguntas hasta el momento en lo que respecta al sonido. Ahora hay una diferencia entre sonido y ruido. ¿Cuál será la diferencia? Vamos a ver. Sonido y ruido. Hay una diferencia, ¿no? Que es importante tenerla presente. El sonido es algo agradable al oído humano, al oído. Mientras que el ruido es algo desagradable. Es algo desagradable.
El canto de las aves es sonido agradable. La música entonada por un artista. La explosión de una bomba el estallido de un neumático, el disparo de un proyectil de fuego, son ruidos. Esto ya no son sonidos, son ruidos. Entonces lo agradable es el sonido, lo desagradable es el ruido. Entonces podemos graficar eso. Por ejemplo, para el sonido y para el ruido. Entonces yo tendría el tiempo, aquí la altura de la onda, tiempo y altura de la onda. Entonces vamos a suponer que este sean los planos donde se da una onda y por acá mire la diferencia. ¿Cuál será el sonido y cuál es el ruido? Se puede notar fácilmente. Aquí es sonido. Y acá es ruido. En el ruido tiene altos y bajos, ¿no? Entonces, los aparatos se vuelven los que señalan la onda, una curva irregular, ¿no? Entonces, el sonido, lo agradable. O sea, está todo bonito. Es una curva bien trazada. Y el ruido no. No es una curva bien trazada. Tiene altos y bajos. Tiene picos. Eso es una gráfica comparativa entre sonido y ruido. Bien. El eco, por ejemplo, que se produce en las montañas. Alguien grita, ¡Antonio! Y después de un rato recibe el eco, ¿no? Dicen, como eco puede ser monosilábico, bisilábico o toda la palabra completa. Si pronuncia Antonio, después de un rato, ese es eco. El eco se produce por la reflexión del sonido. La onda se chocó con la montaña y regresó justo al lugar donde fue emitido o producido. Eso se llama eco. Eco o reflexión del sonido. La refracción del sonido, en cambio, se produce
por cambio de densidad, ¿no? Por ejemplo, si alguien sintoniza una radio en la mañana, lo escucha nítido. Pero en la tarde, cuando ya la atmósfera está caliente, ya no la sintoniza, porque las ondas se han ido a otro lado o se han desviado. Entonces, la explicación es porque se ha producido el fenómeno que se llama refracción de ondas. Cambió de sentido la onda. Ya no le llegaron al receptor de la radio. Entonces, todo tiene su explicación. Los fundamentos científicos se aplican a todo tipo de ondas. En este caso estamos hablando de ondas de sonido, ondas sonoras. Bien. Vamos también a conocer un poco sobre las cualidades del sonido. Los que estudian un poco de instrumentación saben cuáles son esas cualidades que tiene el sonido. Vamos a ir descubriendo esas cosas, ¿no? Para todos es importante saber cuáles son las cualidades que tiene el sonido. Entonces vamos a poner por acá cualidades del sonido. Estas cualidades son tres. Estas cualidades son tres. La primera se refiere a intensidad. La segunda se refiere al tono o altura. Y la tercera se refiere al timbre. Timbre del sonido, ¿no? Estamos hablando del sonido. Tres cualidades: intensidad, tono o altura y timbre. Me voy a referir a la primera. Vamos a trazar aquí una línea y coloco intensidad del sonido. Intensidad del sonido. A veces decimos, este sonido es intenso. Y a otros decimos, este es menos intenso. O le falta intensidad. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al grado de la potencia o a la fuerza con la que el oído humano le recepta. Generalmente está relacionado con la distancia. No es lo mismo tener cerca la fuente sonora que tenerla lejos. La que está cerca se escucha con mayor intensidad. Y la que está lejos se le escucha con menor intensidad. Entonces influye la distancia en la fuerza o potencia con la que llega al tímpano del oído, ¿no? Y puede ser, en este caso, audible, ¿no? Se puede decir, allí hay el sonido de una guitarra, o allí hay el sonido de un piano, en el caso de sonido. En el caso de ruido, también. Parece que hubo una explosión de algo, y fue intenso, o fue menos intenso, poco intenso. Entonces, estamos hablando de una cualidad del sonido, de esa parte en la que nosotros calificamos al sonido
de intenso o de menos intenso. Si buscamos un concepto, pues podríamos decir, a ver, podríamos decir lo siguiente. Es la potencia acústica acústica transferida por una onda sonora transferida por una onda sonora por una unidad de área, sí, unidad de área normal a la dirección de propagación. O está relacionado la intensidad, está relacionada con la amplitud de la onda y la distancia a la fuente sonora, ¿no? La distancia a la fuente sonora. ¿Qué más le podemos decir? Se vincula con la fuerza que golpea al tímpano, ¿no? Al tímpano. En sonidos audibles. Sonidos audibles. Bueno, esto puede medirse, se puede la intensidad en decibeles. ¿Se han escuchado esta unidad de medida, no? Cuando hablamos de sonido y hablamos de decibeles, esto es una simbología dB, ¿no? dB. Ajá. Entonces, cuando hablamos de decibeles, estamos hablando de intensidad de sonido. Una fórmula que va a permitir calcular que se utiliza es una fórmula que se utiliza es, a ver, B igual 10 logaritmo de I sobre I sub 0 decibeles. Esta es una fórmula que se utiliza para expresar en decibeles.
en lo que respecta a intensidad del sonido. Para ello, pues hay valores que se han establecido en tabla, ¿no? Entonces vamos a poner aquí algunos valores de intensidad. Vamos a colocar aquí vatios sobre centímetros cuadrados. Entonces vamos a ir escribiendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, más débil. Más débil. Aquí está un valor de 10⁻16. 10⁻16. El otro que sigue dice murmullo. Alguien está hablando en voz baja. Entonces aquí tenemos el valor de 10⁻14. Luego tenemos radio moderado. Radio moderado. Tenemos otro valor. El valor de 10⁻12. Conversación ordinaria. Ahí tengo otro valor. No, cambió de color. Conversación ordinaria, 10⁻10. Hay otro más. Calle ruidosa. Calle ruidosa. Ya hay ruido, ¿no? Esto tiene un valor de 10⁻8. ¿10⁻8?
Tengo otros valores. Motor de avión. Motor de avión. Esto tiene un valor de 10 a la menos 8. Y más intenso. Más intenso. Oh. Diez a la menos 6. Ocho, 6. Motor de avión. 10 a la menos 6 dijimos, ¿no? Entonces acá está incorrecto. Que es menos 6, ¿no? O el otro es 10 a la menos 4. Va bajando de 2 en 2, ¿no? Entonces, este primerito, que está aquí, es el que se conoce como I sub 0. Y 0. Entonces, cuando apliquemos la fórmula, tenemos que considerar ese valor para trabajar con la fórmula, ¿no? Bueno, hasta ahí por haberse agotado el tiempo.